Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es William Pariona, soy el profesor del área de comunicación. En esta oportunidad vamos a trabajar un poco lo que es el curso de razonamiento verbal y vamos a retomar el tema de los textos, ¿ok? En esta octava semana de estudios. Estamos finalizando ya este tercer bimestre y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con los tipos de textos según la intención del autor, ¿ya? Según el contenido y la intención del autor. Y reconoceremos qué tipo de textos están incluidos dentro de esta clasificación, ¿ya? Tomando en cuenta básicamente su estructura y sobre todo el contenido que expresan cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, iniciamos nuestra clase de esta semana para primer año de secundaria en el curso de razonamiento verbal. El texto, hay que recordar, es una unidad máxima de comunicación, es la unidad máxima de comunicación, el cual transmite un mensaje completo. Todo texto es un enunciado o conjunto de enunciados, un todo, ya con sentido unitario, ya que giran en torno a un tema, producido con una intención comunicativa. El texto, ¿sí? Que ya hemos visto el tema y que es un todo, es como un tejido, ¿okay? Que cada uno de sus elementos están entrelazados, ¿ya? Y que dentro de su estructura podemos encontrar al tema, al título, a la idea principal y a las ideas secundarias. Según su contenido, se clasifican de la siguiente manera. Tenemos a los textos narrativos, a los descriptivos, a los dialogados, a los textos expositivos y a los textos argumentativos. Cada uno de ellos, según la intención que tienen, ¿ya? ¿Qué tipo de pregunta se realiza para poder reconocer tal vez alguna de sus características? ¿En dónde podemos encontrar este tipo de textos? ¿Y qué tipo de lenguaje utiliza o alguna otra característica que la haga distinta a las demás? Vamos a empezar con el texto narrativo. Bueno, el texto narrativo está enmarcado dentro de lo que son eh, las especies narrativas, ¿no? Tomando en cuenta que el texto narrativo es aquel que relata hechos reales o imaginarios, ¿ya? Y que básicamente tenemos la presencia de un narrador que es quien cuenta la historia, ¿ya? Que es quien cuenta los sucesos o acciones realizadas por los personajes. Es el elemento más importante del mismo, el narrador, que puede estar ya sea en primera, en segunda o en tercera persona. En primera como personaje principal, ya, o un narrador protagonista, en segunda como un narrador testigo y en tercera como un narrador omnisciente o observador. ¿Ok? Todo texto narrativo responde a la pregunta ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Con los personajes, ¿qué sucede con las acciones? Básicamente todo texto narrativo presenta una estructura conformada por tres elementos, llámese inicio, nudo y desenlace. ¿Ok? Y dentro del mismo no solamente aparece el narrador, sino aparecen acciones, aparece los personajes, aparece un ambiente y aparece un tiempo determinado en el cual se producen las acciones. Generalmente se utiliza verbos que señalan acción, movimiento, ya que es todo lo que desarrollan los personajes dentro de la historia. Algunos tipos de textos narrativos podrían ser las novelas, ¿sí? Los cuentos o las noticias, ¿no? Que se transmiten ya sea por televisión o de manera escrita, oral o escrita, porque estamos hablando del texto y cuando decimos texto no nos referimos a un libro escrito, sino estamos hablando de un tipo de comunicación, algo que envía un mensaje básicamente. ¿Ok? Entonces, textos narrativos, básicamente novelas, leyendas, cuentos, fábulas, mitos, noticias, ¿ok? Etcétera.
El texto descriptivo, a diferencia del narrativo, cuenta cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales, los sentimientos, etcétera. Básicamente describe o señala características de personajes y o acciones. Responde a la pregunta cómo es o cómo son, no qué características tienen. Si es una persona, puede ser una descripción física o una descripción moral, tanto su exterior como su interior. Lo más importante de los textos descriptivos es la aparición de o la abundancia de adjetivos calificativos, ¿ya? Como palabras importantes para poder describir, ¿ya? A quien nosotros deseemos, ¿ok? Ahora, hay tipos de textos descriptivos, como son las etopeyas, las prosopografías, las topografías, las caricaturas, ¿no? Que es una descripción exagerada de un personaje, etcétera. ¿En dónde podemos encontrar textos descriptivos? Básicamente en guías de viajes, perdón, ya que ahí nos describen detalladamente cómo es el lugar al cual nosotros deseamos visitar, en novelas, específicamente en la parte del inicio, cuando se describen al personaje principal o a los personajes principales, se describe el ambiente, se describe el escenario, en cuentos también, cartas y diarios, ¿ok? Los diarios personales, donde se describe detalladamente lo que ha sucedido durante un día, ¿sí? Los textos dialogados, ya, básicamente reproducen literalmente las palabras de los personajes. Son como guiones para teatro, básicamente, ¿no? En donde se detalla a los personajes que van a participar o que van a interactuar y las conversaciones que estos van a tener, lógicamente acompañados de el tipo de actitud que tiene que mostrar con respecto a lo que va a decir. ¿Ok? Responde a la pregunta, ¿qué dicen? ¿Sí? Y básicamente el tipo de lenguaje se puede observar acotaciones o aclaraciones, guiones, el uso de signos de puntuación como los guiones, las comillas, los signos de interrogación, los signos de exclamación. ¿Dónde podemos encontrar textos dialogados? En piezas teatrales, básicamente, en diálogos en cuentos. Dentro de un texto narrativo podemos encontrar pequeños textos dialogados. ¿Ok? Por ejemplo, si recordamos un poco el cuento de Paco Yunque, ya que es un texto narrativo, también podremos encontrar textos dialogados cuando éste conversaba con Paco Fariña, por ejemplo, o con Humberto Grieve o con el profesor, ¿no? Novelas, cuentos, fábulas, mitos, ¿no? Y en entrevistas, ¿no? En entrevistas, claramente. El texto expositivo, ¿sí? Explica de forma objetiva hechos concretos, hechos reales, ¿no? Hechos relacionados con alguna ciencia, ¿no? Toma en cuenta básicamente el contexto, la realidad. Responde a la pregunta ¿por qué es así? ¿Sí? Y una característica en cuanto al tipo de lenguaje es muy claro y directo. ¿Dónde podemos encontrar textos expositivos? En libros de textos, ¿no? Generalmente tomando en cuenta algún tema específico. En artículos de divulgación y en enciclopedias. ¿Por qué? Porque nos hablan sobre la realidad. Finalmente tenemos a los textos argumentativos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es un texto argumentativo y los demás? Pues un texto argumentativo básicamente el autor defiende sus ideas y expresa argumentos para defenderlas. Trata de inducirte a creer lo que él piensa. ¿Sí? Responde a la pregunta ¿qué pienso o qué te parece? Generalmente se utilizan verbos que expresan opinión, ¿no? Y podemos encontrar textos argumentativos en artículos de opinión, ¿sí? Debates, por ejemplo, críticas de prensa o editoriales que aparecen en los diarios, ¿no? En la parte posterior a una portada generalmente. ¿Ok? Bien, hablábamos de la estructura que presenta cada uno de estos textos, ¿no? Básicamente el texto narrativo, tres elementos, inicio, nudo y desenlace. El texto descriptivo presenta el objeto a describir, el cuerpo y finalmente las conclusiones. El texto dialogado no tiene pues una estructura definida, generalmente reproduce los diálogos de los personajes. El texto expositivo tiene introducción, tiene
cuerpo y tiene conclusiones, y el texto argumentativo básicamente tiene tesis, que es la verdad que vas a defender, los argumentos, que son las ideas que van a servir como defensa, y las conclusiones. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de textos según su contenido. ¿Sí? Vamos a empezar a partir de este momento a analizar algunos pequeños textos y, de acuerdo a las características que presenten cada uno de ellos en cuanto a su contenido, reconoceremos qué tipo de texto es cada uno de ellos. ¿Ok? Empezamos entonces con esta primera parte. Indica el tipo al que pertenecen los siguientes textos. ¿Ok? Tenemos de Michael Ende, de La historia interminable, un fragmento, el cual dice así: a Bastián no le gustaban los libros que, con mal humor y de forma avinagrada, contaban historias completamente corrientes de gente absolutamente corriente. De eso ya había bastante en la realidad. Además, muchos de esos libros le intentaban convencer de algo, y a Bastián, eso le daba mil patadas. No, él prefería las historias fantásticas, ambientadas en mundos fabulosos, que le permitían dar rienda suelta a su imaginación. Analizando claramente la estructura de este texto según su contenido, podemos encontrar aquí la presencia de un narrador. ¿Sí? Esto parece más un relato, un relato tal vez real, tal vez fantástico, sí, pero básicamente hay un narrador que está en tercera persona y conoce claramente al personaje principal, que aparentemente es Bastián. ¿Ok? Entonces estamos hablando, creo yo, de un texto narrativo, ¿sí? Porque involucra los elementos de todo, de toda especie narrativa, que es personajes, acciones, tiempo y espacio determinado, pero sobre todo un narrador, que en este caso sería un narrador observador. ¿Ok? Entonces, este texto, ¿sí? Pertenece o es un texto narrativo. ¿Ok? Está contando lo que le sucede a este personaje. Vamos con la número 2. De Richard Bach, Juan Salvador Gaviota. ¿Ok? Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellos vergüenza, es deshonor. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Importante, estamos hablando sobre las gaviotas, ¿ok? Estamos, más que contar, estamos hablando de un hecho concreto, de un hecho real, lo que hacen realmente, ¿no? O a lo que se dedican, básicamente. Esto puede ser un texto tal vez no narrativo, podría ser expositivo, perdón, ¿sí? Pues estamos hablando de la realidad, de las gaviotas, ¿sí? Hay un narrador, efectivamente, aparentemente hay un narrador, ¿sí? Pero estamos hablando de algo concreto, de algo real. No estamos contando como un personaje, sino como algo concreto de la realidad. A mi parecer estamos ante un texto, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dije? ¿Un texto? No, narrativo no es, ¿ya? Expositivo, efectivamente, ¿ok? Bien, esto lógicamente estaremos discutiéndolos durante las clases en vivo, ¿sí? Pero lógicamente todo con fundamento, ¿sí? Vamos con la número 3, dice, indica los siguientes textos según su tipología. Recuerda que debes leer cada texto hasta el final antes de contestar a las posibles opciones. Bien, vamos a empezar con este pequeño texto de Manuel Mujica Lainez, Don Galás de Buenos Aires. Doña Uceada de Rivera Maldonado de Bracamonte y Anaya, wow, qué tal nombre, era baja, rechoncha, abigotada, o sea que tenía bigotes. Ya no existía razón para llamar talle al suyo, ya por lo rechoncha, ¿no? Sus colores vivos, sanos, podían más que el adbayalde y el solimán del afeite, con que se
blanqueaba por simular melancolías. Gastaba 2 parches oscuros adheridos a las sienes y que fingía medicamentos. Tenía los ojitos ratoniles, maliciosos, pequeños. Sabía dilatarlos duramente o desmayarlos con recato o levantarlos con disimulo. Caminaba contorneando las imposibles caderas y era difícil, al verla, no asociar su estampa achaparrada con la de ciertos palmípedos domésticos, ¿no? Un pato, por ejemplo. Sortijas celestes y azules le ahorcaban las falanjas. Interesante. Estamos hablando de doña Uceda de Rivera Maldonado de Bracamonte y Anaya, ¿no? Y estamos señalando cualidades de ella. Ya sabemos, lógicamente, qué tipo de texto es, porque estamos hablando específicamente de esta persona y estamos haciendo un conteo de sus cualidades, tanto físicas como psicológicas, si no me equivoco, ¿no? Conductuales, básicamente. Bien, ¿descubriste qué tipo de texto es? Estaremos discutiéndolo, en las clases que tendremos en vivo, ¿ok? Y así vamos a seguir desarrollando más textos, ¿sí? Para poder descubrir si efectivamente es un texto narrativo, expositivo, dialogado, argumentativo o descriptivo. Esto, lógicamente, durante nuestras clases en vivo. ¿Ok? Yo me despido. Hasta la siguiente semana. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Hasta pronto.